Bienvenidos a la teleclase número 3, de esta materia de Sociología General, en la cual vamos a abordar otro de los fenómenos más estudiados quizás dentro de la sociología y algo que a nosotros nos llama mucho la atención a diario. Siempre cuando transitamos por las calles de nuestra ciudad, en donde vivimos, vamos a empezar a observar que hay gente vestida de una manera, de una determinada forma, y somos capaces de diferenciar la clase social o la posición que ocupa esa persona dentro de la sociedad en función de sus condiciones en las cuales los vemos. Este es un fenómeno muy estudiado por la sociología que se conoce como estratificación social. Es decir, que por diferentes motivos, por diferentes razones, por diferentes causas, una persona ocupa diferentes posiciones dentro de la estructura social. Y esas posiciones son claramente identificables. Esto no es una valoración de si está bien o está mal. Esto ocurre y es un fenómeno que como tal vale la pena ser estudiado y que de hecho ha sido estudiado por todos los autores de la sociología. Entonces, ¿por qué vemos que existen personalidades o personas que tienen más prestigio, más poder, más dinero y muchos, en realidad las personas que no acceden a estos beneficios desean o aspiran convertirse en estas personas y por lo tanto tienen una cierta legitimidad desde ese punto de vista? Entonces vamos a empezar a trabajar sobre el fenómeno de estratificación social a lo largo de toda esta teleclase. Como podremos observar, dentro de esta teleclase, el tema de la estratificación social va a estar tocado desde el punto de vista de la desigualdad, tanto al interior de los países como entre los distintos países. Esto vale la pena aclarar. La estratificación social, como un elemento teórico y una categoría de análisis, está presente en todas las sociedades. Todas las sociedades de una u otra manera estratifican y clasifican a grupos enteros de personas dentro de esa sociedad. En el interior de los países vamos a tener el aporte de las tres teorías. El funcionalismo a través de la meritocracia, esta teoría de Durkheim en la cual cada ser humano tenía una función dentro de la sociedad, un rol que cumplir, una conducta que se esperaba de él y por ende la posición que esa persona ocupaba iba a estar según cuán bien desempeñar ese rol, según cuán bien él lo hiciera dentro de esa sociedad en base al mérito, iba a escalar dentro de la posición social que tuviera y dentro de su sociedad. Luego vamos a tener el aporte de Marx. Marx establecía que obviamente iba a haber dos clases sociales que, bueno, en su teoría discurrían en el conflicto, terminaban en un conflicto, pero que esas dos clases sociales, y dependiendo qué patrimonios materiales tuviera uno y otro, iba a ser en cuál lugar de la posición social caía. Así los proletarios, dueños de su fuerza de trabajo, eran las clases más postergadas, las clases más bajas, y obviamente los dueños de los medios de producción eran las clases más acomodadas, las clases más altas. Y luego finalmente vamos a tener a Max Weber, en la cual, como recuerdan, Weber pensaba o sostenía que las creencias de las personas sobre el mundo modificaban su conducta y construían la sociedad en función de esa visión general que tenían de su entorno circundante, y por eso la clase, el estatus y el partido al cual ellos pertenecieran iba a ser el determinante de su posición social. Pero a la vez, como todas las sociedades tienen su correlato de estratificación, vamos a tener que el mundo, como una sociedad de estados, como una sociedad de naciones, va a tener también su propio sistema de estratificación social. Y así vamos a tener dos grandes teorías. La primera teoría, la teoría de la modernización, la teoría del desarrollismo, la teoría aplicada desde el evolucionismo darwiniano, que hablaba que determinados países tenían determinadas riquezas por su historia, por su evolución continua dentro de la economía global, y por ende los países más postergados, los países más subdesarrollados tenían otra porque no habían alcanzado, no habían logrado desarrollar todo lo que era su sistema de su economía y su sistema industrial, y por ende, bueno, eventualmente en algún momento, cuando fueran avanzando en distintas etapas, en distintas fases de su economía, iban a llegar al estado final de desarrollo como las economías más grandes del mundo. Surge obviamente una crítica de esta teoría que apela al evolucionismo y a la modernización, que es la teoría de la dependencia. Esto es, autores, sobre todo latinoamericanos, aunque hay algunos aportes de otros autores, como por ejemplo de autores egipcios, que han trabajado la teoría de la dependencia. Bueno, ellos dicen, esto no es tan así.
este sistema en el cual estamos inmersos de países desarrollados y países subdesarrollados o en vías de desarrollo, como es el término que se utiliza actualmente, ocurre por una división internacional del trabajo entre los distintos países y que, bueno, en definitiva, la posición que ocupa cada uno es el rol que este sistema le delegó a esos países, y cambiar estas condiciones es extremadamente difícil para los países. Pero bueno, este es un tópico que avanzaremos a lo largo que continuemos con la teleclase. Los conceptos teóricos claves, entonces, que van a ser necesarios a la hora de abordar las cuestiones de desigualdad tanto al interior de los países como entre los países. El primero es el de estratificación social, que es un sistema mediante el cual se categorizan en grupos enteros de personas dentro de una sociedad. Es decir, se ubica a los distintos miembros de una sociedad en escalones, en función de distintos factores. Esos factores van a ir cambiando de sociedad en sociedad, pero lo importante es que este sistema de categorización va a existir. Por lo tanto, es importante prestarle atención como una categoría del pensamiento, bueno, hoy del abordaje científico a la estratificación social. Luego vamos a tener el tipo de estratificación social, es decir, si bien es cierto que existe, bueno, ¿qué categorías podemos encontrar dentro de la propia estratificación a la hora de hablar de este fenómeno de la desigualdad? Allí vamos a tener dos grandes parámetros para poder abordar el tema de los tipos de estratificación social. Algunos si son abiertos o más cerrados, si permiten más la movilidad o menor la movilidad, y la relación entre los individuos. El primero que vamos a tener es la esclavitud. Obviamente la esclavitud es un sistema que ya está en desuso. No, si bien en el mundo existen personas esclavas, no es un sistema que esté ampliamente adoptado y legitimado. Las personas que son esclavas hoy en día en el mundo están esclavas por delitos. Es decir, es un delito la esclavitud en gran parte del mundo. Es un sistema donde una persona poseía a otra y claramente la división social está dada por quién es el dueño de la otra persona, ¿de acuerdo? Luego vamos a tener el sistema de castas sociales. El sistema de castas, el más ejemplificador a lo largo del mundo, es el de la India. Básicamente existía una pirámide social en la cual las castas de determinadas posiciones podían interrelacionarse y otras que no. Entonces ese sistema era, si bien no tan cerrado quizás como la esclavitud, era un sistema ampliamente cerrado y la movilidad era bastante de poca magnitud. Finalmente vamos a tener lo que hoy conocemos y que es la forma de estratificación social más moderna y más difundida hoy en día en el mundo entero, que son las clases sociales. Básicamente quienes tengan dentro de la sociedad una mayor cantidad de prestigio, poder y dinero van a tener una posición social o una clase social un poco más favorecida que aquellos que no lo tengan. Y esto obviamente condiciona sus oportunidades, sus accesos y sus beneficios. Ahora bien, cuando abordamos entonces el problema de la cuestión de la desigualdad entre los países, vamos a empezar a ver el tema de la teoría de la dependencia. ¿Qué ocurre? Durante mucho tiempo, desde los inicios de la reflexión económica, vamos a tener a David Ricardo o Adam Smith. Ellos iban a decir que los países tenían una dotación de recursos económicos, capital, etcétera, que los hacían competitivos o le otorgaban una ventaja comparativa en función de esa dotación de recursos, y por ende cada país debía especializarse para su propio beneficio en aquello que fuera mejor. Entonces, durante mucho tiempo que se trató o que esta teoría económica había progresado y que había avanzado en el mundo, los países, por ejemplo, más periféricos como los de la región latinoamericana, estaban o poseían una mejor dotación de recursos económicos para producir materias primas y bienes poco industrializados, dadas sus grandes extensiones, sus enormes riquezas naturales y demás. Mientras que los países centrales, pensando sobre todo en la Europa occidental, tenían capacidad más industrial porque su dotación de recursos estaba orientada hacia una capital intensivo, por lo tanto el conocimiento, la inteligencia y la industria hacían que ellos fueran mejores, o sea, tuvieron una ventaja comparativa mejor a la hora de establecer o de vender productos, de producir productos, valga la redundancia, industriales.
La teoría de la dependencia viene a criticar esto. Va a decir que, bueno, no necesariamente todos los países que sean subdesarrollados van a llegar a un estadio de desarrollo, porque básicamente no había una línea de tiempo que estipulara, bueno, luego de, supongamos, 200 años, ibas a ser desarrollado si hoy estabas en vías de desarrollo. Esto, bueno, la teoría de la dependencia lo va a criticar. Vale la pena destacar que la teoría de la dependencia no es una sola teoría, sino que se trata de un conjunto de autores que reflexionaron más o menos en torno a los mismos principios. La negación de una continuidad lineal en el tiempo de la economía, la imposibilidad de decir, bueno, muy probablemente dentro del sistema en el cual están insertos nuestros países puedan desarrollarse por sí mismos si continúan este camino. Por lo tanto, bueno, todo este conjunto de autores que trabajó la teoría de la dependencia hablaban de que justamente los países estaban en dependencia del sistema de la economía mundial y obviamente de las potencias desarrolladas o de las economías más desarrolladas. Por lo tanto, bueno, para seguir avanzando, estos dos conceptos de estratificación social y de división internacional del trabajo y teoría de la dependencia son los que vamos a necesitar tener en claro para poder continuar con la actividad que sigue. Vamos a trabajar ahora con la situación problemática de la teleclase. Vamos a presenciar un video que explica un poco la teoría de Raúl Prebisch. Raúl Prebisch fue un economista argentino, uno de los principales dirigentes de la CEPAL. La CEPAL es un organismo de la Organización de Naciones Unidas, de la ONU, que tiene como objetivo emitir perspectivas, análisis, tendencias y analizar de manera permanente la economía en toda la región. La CEPAL es una sigla que significa Comisión Económica para América Latina. Entonces, lo que va a estudiar la CEPAL son las perspectivas, las tendencias, realizar diagnósticos acerca de la evolución de la economía en toda la región. Raúl Prebisch fue su primer secretario general y fue uno de los economistas que intentó pensar la economía regional como un todo y su ubicación dentro de lo que es el sistema de economía internacional. Prebisch llegó a una gran conclusión. Su principal preocupación fue por qué ocurría que de manera permanente los países latinoamericanos estaban casi condenados al subdesarrollo, a permanecer siempre en vías de desarrollo. Él veía que sobre todo desde la Primera Guerra Mundial en adelante, por más de que los países latinoamericanos producían cada vez más de sus bienes, cada vez le costaba más todavía adquirir bienes industriales y sostener un nivel de vida de toda su sociedad. Entonces, su principal reflexión giró en torno a esto. ¿Por qué ocurría que los países latinoamericanos, a pesar de ser cada vez más productivos, eran cada vez más pobres? Vamos a ver entonces a continuación este video que explica un poco la teoría de Raúl Prebisch y luego volvemos con las actividades. Antes de la crisis de 1929, América Latina crecía exportando materias primas al resto del mundo. Pero la crisis lo cambió todo. Los países de América Latina se encontraron en un grave problema. La demanda mundial de sus productos cayó dramáticamente, poniendo fin al modelo de exportación primaria de la llamada primera globalización. Los países industrializados ya no necesitaban los bienes primarios para sus fábricas, que estaban paralizadas, ni muchos de los alimentos que ya no podían permitirse en sus mesas. El problema no era solo que se vendiera menos cantidad de productos, sino que se produjo una caída general de precios que afectó más a los bienes exportados que a los importados. Este encarecimiento relativo de las importaciones, sumado a la reducción de los volúmenes exportados, tuvo un efecto tremendo sobre la región. Cayeron fuertemente los ingresos, hubo déficits fiscales y se paralizaron las importaciones. Durante esta etapa, el economista argentino Raúl Prebisch estaba en importantes puestos de gobierno intentando capear el temporal. Esta experiencia en un contexto de crisis lo llevó a reflexionar sobre lo que había ocurrido. Llega a la idea de que el encarecimiento relativo de las importaciones no se da solo en el marco de la crisis, sino que es una tendencia. Tendencia que se conoce como caída de los términos de intercambio o tesis Singer-Prebisch,
ya que Hans Singer, economista del desarrollo, llegó a la misma conclusión al mismo tiempo en Inglaterra. Esta tesis tenía importantes implicancias que fueron desarrolladas y defendidas por la CEPAL en los años siguientes. Si el precio de los productos primarios en los que se especializaba América Latina iba bajando con respecto a los productos manufacturados que se compraban a los países industrializados, la posición de América Latina iba empeorando. Necesitábamos vender más alimentos, más minerales, más caucho, para poder comprar los mismos bienes. Esto desafiaba la teoría del comercio internacional dominante, la de las ventajas comparativas formuladas por el economista inglés David Ricardo. Los países periféricos mantendrían su posición subordinada si no lograban romper esa dinámica. Por lo mismo, debían apostar por industrializarse, y para eso, el Estado tenía que actuar de forma enérgica para romper la asimetría que generaba el sistema capitalista dentro de los intercambios internacionales. Pero, ¿por qué ocurría esta caída de los términos de intercambio según Prebisch? Dentro de su marco explicativo, hay varias fuerzas que estarían actuando. Por un lado, está la teoría de la elasticidad ingreso de la demanda. Esto significa que cuando un inglés tenía más dinero, compraba un café brasileño que antes no compraba. Si su ingreso aumentaba, podía tomarse otra taza de café al día. Pero si su ingreso se multiplicaba por 20, no tomaría 20 tazas de café al día. Así, la demanda por bienes primarios aumenta, en el margen, menos que el ingreso. Por otra parte, cada vez más países se van sumando a la venta de café, compitiendo por el mismo mercado. Eso hace que el precio del café tienda a bajar. En segundo lugar, por la estructura de los mercados de trabajo de los países periféricos. A estos se les hace más difícil retener los frutos del aumento de productividad en las actividades primarias. O sea, se logra producir más con lo mismo, pero en vez de que los trabajadores o los empresarios ganen más por ser más eficientes, los precios de los productos bajan, lo que beneficia a los países ricos. Una tercera fuerza que actuaría es el cambio tecnológico. Muchos productos primarios son reemplazados por productos sintéticos o artificiales, perdiendo posición en el mercado. Así, el salitre potásico fue reemplazado por el salitre sintético y el caucho por productos derivados del petróleo. Un cuarto elemento que influiría en la caída de los términos de intercambio sería que la amplitud de los ciclos económicos en los países de la periferia es mayor que en los países del centro. Cuando hay bonanza económica, los precios de las materias primas aumentan porque aumenta la demanda, pero cuando hay contracciones, estos caen aún más porque no hay mecanismos institucionales que frenen esa caída. Estas ideas y sus consecuencias, entre ellas la necesidad de impulsar la industrialización y fortalecer el rol de Estado, tuvieron un gran impacto en la época, logrando el apoyo de muchos intelectuales y gobiernos latinoamericanos, aunque también recibieron ataques. Pero, ¿tenía razón Prebisch cuando afirmaba que los términos de intercambio tendían a deteriorarse en el tiempo? Prebisch tenía razón en que venían cayendo entre 1914 y 1950. Pero él también pensaba que los términos de intercambio habían caído entre 1880 y 1914, y hoy sabemos que no fue así. En realidad, los términos de intercambio mejoraron para América Latina en aquel periodo. Los datos que usaba Prebisch para aquel periodo no eran de buena calidad, ya que no estaban considerando el efecto de algunas fuerzas muy poderosas, como el impacto de la caída de los costos de transporte. Hoy, que contamos con datos de mejor calidad, sabemos que para ese periodo en particular, Prebisch se equivocaba. Con los datos que hoy tenemos sobre 150 años, ¿podemos o no afirmar que existe una tendencia de largo plazo? La visión de conjunto valida la idea de una caída de los términos de intercambio. Esta caída se da por derrumbes bruscos, tras los cuales no se recupera el nivel anterior, o por una baja gradual en otros periodos. Esto quiere decir que, con excepciones para algunos periodos concretos, como la primera globalización y finales de la década del 2000, la tesis de Prebisch fue correcta. Sabemos entonces hoy que Prebisch y Singer tenían razón en lo central, pero que es necesario hacer 4 matices. 1. Como vimos, hay periodos concretos en que los términos de intercambio han mejorado, más allá de que en general han caído. 2. No existe un solo tipo de bienes primarios, sino que hay muchos y cada uno se comporta de forma diferente. Para simplificar podemos definir categorías.
los bienes agrícolas de clima templado, los bienes agrícolas de clima tropical y los bienes no reproducibles, metales, petróleo, etc. Si bien en el largo plazo los tres grupos han participado de la tendencia a la caída, sus niveles y cronología han sido algo diferentes. 3. Lo que se debe discutir desde la actualidad es hasta qué punto los bienes primarios son representativos de la estructura de comercio exterior de los países de América Latina. El cuadro en que los países de América Latina exportaban materias primas y recibían bienes industriales debe ser visto de forma más compleja, por el aumento del comercio intraindustrial y una creciente deslocalización industrial. 4. Los países de América Latina son muy diferentes entre sí, en cuanto a tamaño, riqueza, matriz productiva, dotación de factores, inserción en la actual etapa de globalización, etc. Por lo mismo, los efectos de los términos de intercambio han sido muy distintos sobre ellos. El debate sigue estando abierto y cobra especial vigencia cuando el alto precio alcanzado por la mayoría de las materias primas y alimentos a principios del siglo XXI genera una ola de bienestar, al tiempo que un aumento de la dependencia de la exportación primaria en varios países de la región, lo que se conoce como reprimarización. Mientras que es aún prematuro concluir que la tendencia al deterioro de los términos de intercambio se ha revertido permanentemente, sí se reafirma la idea de la alta volatilidad y carácter cíclico de los precios. En un nuevo escenario internacional, con reconfiguraciones del centro y la periferia, reaparecen igualmente los problemas vividos en el pasado. El impacto de estos ciclos en la distribución del ingreso y la riqueza, el impacto sobre la especialización productiva y la llamada heterogeneidad estructural, el impacto sobre las políticas públicas y su estabilidad. Hoy, como en el pasado, se impone el estudio riguroso de los hechos históricos y enfrentar los desafíos del desarrollo latinoamericano que siguen estando presentes. Superar la limitada diversificación productiva y la heterogeneidad estructural. Promover un desarrollo con equidad cimentado en los cambios en la estructura productiva y transformar las formas de inserción de América Latina en el orden mundial. Para estas tareas, los aportes y la tradición de Prebisch y la CEPAL mantienen plena vigencia. Espero que hayan disfrutado del video sobre las explicaciones de la teoría del deterioro permanente de los términos de intercambio que formulara Raúl Prebisch allá por mediados del siglo XX para toda la región. Vamos a pasar ahora a la descripción de las actividades que deberán realizar en conjunto. La actividad 1 nos va a decir desde el punto de vista conceptual, es decir, pensando en el concepto y en los postulados de Prebisch, ¿qué entienden ustedes por deterioro de los términos de intercambio? ¿Qué significa deterioro de los términos de intercambio y qué obviamente consecuencias tiene para los países? La actividad número 2, vamos a presentar una situación hipotética. ¿Qué críticas podría realizar la teoría de la modernización? Piensen en el evolucionismo, las cuestiones lineales de la economía y demás, al enfoque de Raúl Prebisch. ¿Cuál es el rol de la cultura y el peso de lo tradicional en los modelos de desarrollo de América Latina? Es decir, cuánto influye la cultura, nuestras tradiciones, nuestras maneras de ver el mundo. Podemos articularlo pensando un poco con el módulo 2 y las cuestiones del hábitus, las representaciones sociales y demás. ¿Cómo influye todo esto para que en Argentina se dé determinado modelo, Argentina y la región, se dé determinado modelo de desarrollo? Y finalmente la actividad número 3, le vamos a pedir que reflexionen y relacionen las implicancias que tiene el deterioro de los términos de intercambios con el papel del Estado en América Latina, es decir, cómo influye esta situación de manera genérica y constante del deterioro permanente de los términos de intercambio en el papel o en el rol que debe cumplir el Estado en América Latina. Nos vemos en unos minutos más. Muy buen trabajo.
Espero que hayan tenido un buen trabajo colaborativo con sus compañeros. Vamos a pasar ahora a la etapa de las resoluciones. Vale la pena destacar que en ciencias sociales no tenemos respuestas siempre 100% acertadas o 100% acabadas o cuál es la respuesta correcta. Más en este tipo de actividades en la cual la resolución es abierta, lo que se apela es que ustedes puedan, mediante el pensamiento crítico y reflexivo, mediante los elementos teóricos que le brindamos, poder formular y sostener cuáles son sus opiniones. Lo más importante es que puedan tener argumentos sólidos y concretos a la hora de defender sus posturas, más que si es extremadamente correcta la respuesta o no. Pasando ya a lo que son entonces las resoluciones, hecha esta aclaración, la primera nos planteaba desde el punto de vista conceptual qué se entiende por deterioro de los términos de intercambio. Nosotros habíamos visto que durante toda la historia, o por lo menos desde la modernidad de la economía, desde cuando los países latinoamericanos empiezan a independizarse e insertarse al sistema de la economía internacional, el término justamente del intercambio siempre había sido materias primas por bienes manufacturados, es decir, nosotros como países latinoamericanos producíamos bienes primarios, bienes agrícolas, materias primas, que eran enviados a las potencias industriales, Inglaterra, Alemania, Francia, etcétera, y que desde estas potencias industriales se nos vendía a nosotros una determinada cantidad de bienes manufacturados que eran los que necesitábamos. Obviamente esto en algún punto empezó a hacer ruido, sobre todo luego desde la Primera Guerra Mundial, desde el fin de la Primera Guerra Mundial. Un dato en particular, sobre finales del siglo XIX y principios del XX, justo antes de la Primera Guerra Mundial, Inglaterra compraba el 90% de su carne a Argentina y Argentina compraba casi el 90% de los bienes industriales a Gran Bretaña, por lo cual los términos del intercambio eran estrechos, era una relación de dependencia mutua en esos términos. La Primera Guerra Mundial va a cambiar esto, en los cuales los países, sobre todo los países centrales, se dan cuenta que no pueden depender 100% de un país extranjero porque, sobre todo en lo que son alimentos y materias primas, porque una guerra como la que ocurría provocaba que, bueno, se quedaran sin alimentos, se quedaran sin materias primas para hacer funcionar sus fábricas, con lo cual en una situación de guerra era extremadamente complicado y difícil poder llevar adelante la guerra sin elementos o insumos básicos. Entonces los países empiezan, sobre todo las potencias industriales, empiezan a equilibrar su mercado interno, empezando a producir materias primas ellos también, obviamente en una mucha menor medida de lo que hacían los países, sobre todo latinoamericanos, pero esto empieza a hacer que los precios, sobre todo de los bienes que producían los países latinoamericanos, empezaran a caer. Esto es recolectado por Prebisch y él empieza a estudiar, bueno, por qué entonces de una manera sistemática y permanente en el tiempo los países latinoamericanos estaban casi condenados a lo que era el subdesarrollo y el atraso, si dentro de todo el sistema internacional ellos eran cada vez más productivos, es decir, cada vez se producían más bienes dentro de la región, porque entonces los países siempre estaban más o menos en las mismas condiciones y nunca avanzaban y nunca llegaban a desarrollarse. Entonces Prebisch va a ver que lo que hay es una caída permanente del precio la comparación de precios, por eso los términos del intercambio, los términos en los cuales se intercambiaba una mercadería por otra. Entonces esos precios, al ser crecientes los de los bienes manufacturados y decrecientes los de los bienes primarios agrícolas, entonces se necesitaba cada vez más de bienes agrícolas para poder comprar la misma cantidad de bienes industriales. Esto redundaba en un entonces deterioro permanente de los términos de intercambio y era lo que decía Prebisch, una de las condiciones mediante la cual los países latinoamericanos quedaban siempre atrasados o con muchas dificultades para crecer y desarrollarse. ¿Cuál es la solución que planteó Raúl Prebisch a esta situación de atraso permanente? Bueno, un rol mucho más activo y mucho más fuerte, con mucha más presencia del Estado, con el objetivo de poder industrializar el país. El mecanismo era el simple y el de siempre, el de sustitución de importaciones, es decir, todos aquellos bienes que nosotros traíamos desde las potencias industriales, poder producirlos directamente aquí. No todos los bienes, sino esencialmente aquellos que se consumían en masa para poder equilibrar lo que era la balanza de pagos en ese momento. Entonces era, según Prebisch, el Estado quien debía impulsar políticas públicas que fomentaran la industrialización de nuestros países y que eran en definitiva los que iban a poder sacar a sus propios países del atraso permanente.
porque, según Previs, el deterioro permanente de los términos de intercambio era una condición de la economía mundial y era el rol al cual se le habían asignado a nuestros países. Vamos entonces a la actividad número 2. Dentro de la actividad número 2 se plantea una situación hipotética, es decir, si supongamos que enfrentáramos a uno de los intelectuales de la teoría de la modernización frente a Raúl Previs, ¿cuál sería una de las críticas que de esta teoría se le podría hacer a este enfoque de Raúl Previs, a esta idea del deterioro permanente de los términos del intercambio? Es decir, ¿cuál eran las fallas que la teoría de la modernización veía y que en definitiva eran causa de una invalidez de los postulados de Previs? La segunda pregunta era ¿cuál es el rol de la cultura y el peso de lo tradicional en los modelos de desarrollo de América Latina? En la primera pregunta, es decir, ¿qué aporte o qué crítica le haría la teoría de la modernización a Raúl Previs? Muy simple y muy básica, podríamos decir que una de las críticas es la falta de conocimiento lineal sobre la economía mundial. Es muy fácil, podría decir un intelectual de la teoría de la modernización, si hoy vemos la foto de la economía mundial, claramente vamos a tener países desarrollados y países subdesarrollados, o en vías de desarrollo, que ese es el término que se utiliza hoy en día. Entonces, claramente, si uno ve la foto, va a poder decir, bueno, en determinado momento hay países desarrollados y hay países subdesarrollados. Las causas pueden ser que unos se aprovechan de otros, sin ver, diría uno de la teoría de la modernización, que los países que hoy son desarrollados, que hoy son industrializados, han pasado también por la etapa en la cual producían esencialmente bienes primarios y bienes agrícolas. Entonces, lo que vamos a ver, si nosotros vemos la película entera y no solo la foto, diría alguien de la teoría de la modernización, es que los estados tienen como una suerte de historia común, una suerte de recorrido común y en el cual, pensando en términos del evolucionismo científico, del evolucionismo de Darwin, los países van a ir creciendo a lo largo del tiempo desde producir bienes primarios y bienes agrícolas y materias primas a bienes más industrializados. Pero eso se va dando por fases, por etapas y no de un día para otro. Se va dando de una manera mucho más natural y mucho más permanente y quizás imperceptible que lo que indicaba Raúl Previs de decir, bueno, hoy tenemos un estado que acciona un interruptor eléctrico y dice, bueno, hoy estamos industrializados, hoy estamos desindustrializados, mañana pasamos a estar industrializados. Por lo tanto, la teoría de la modernización, esta sería la crítica que le haría. Ver solamente lo que fue la película o una foto, ver solo lo que fue la foto o una foto muy pequeña de toda la historia de la economía mundial y entender desde allí las problemáticas de cada uno de los países. Es decir, nosotros estamos viendo que todo el sistema está llevando a los países de la región a una determinada posición sin ver lo que cada uno de los países ha hecho y el camino que cada uno de los países ha recorrido. Y la segunda cuestión que llamaba a la reflexión es que las sociedades latinoamericanas suelen ser tradicionalistas y por ende también conservadoras. Ser conservador implica ser mucho más reacio a la hora de generar cambios. Entonces, las estructuras económicas de los países que estaban basados en agrícolas, en producción de materias primas, provocar una modificación en esta estructura es extremadamente complicado, o por lo menos a priori es extremadamente complicada, y eso también es una barrera para impedir la modificación de la economía en su total y pasar de ser subdesarrollados a industrializados, a desarrollados. Entonces, la cultura y lo tradicional y el peso de lo tradicional, aparte estamos hablando de unas clases dirigentes, de unas élites, porque si hay un fenómeno que trasciende a todas, o que es transversal a todas nuestras economías, es que quienes controlaban la economía controlaban también la política y eran todos de un mismo segmento de clase social que eran aquellos grandes hacendados, grandes terratenientes y demás. Por lo tanto, cambiar la estructura económica implicaba también poner en peligro, en su perspectiva esto claramente, sus bienes y su posición dentro de la sociedad. Entonces, la posibilidad de un cambio se veía muy disminuida y muy obstaculizada por lo tradicional y por la cultura propia de la región latinoamericana. Finalmente, la resolución de la actividad 3, que nos pedía que reflexionáramos del papel del Estado en América Latina y el rol en los postulados de Previs, ya lo veníamos hablando. Previs hablaba de que era el Estado
el principal motor de la industrialización en la región, es decir, no se podía industrializar nuestros estados sin una presencia fuerte del Estado. Esto tomando sobre todo el abordaje de Keynes luego de la Primera Guerra Mundial y en el periodo entre guerras para recuperar la economía, sobre todo la economía americana. Allí vamos a tener a elementos como el presidente Franklin Roosevelt y su New Deal, su nuevo pacto, en el cual el Estado empieza a ser protagonista de las políticas públicas y de la reactivación de la economía. De toda esta teoría se nutre Raúl Prebisch y plantea la necesidad de un Estado que fomente, que sea el protagonista activo, actor activo dentro del proceso de industrialización, a través de línea de crédito, asignando recursos, es decir, siendo el reemplazo del mercado para poder asignar los recursos de una manera eficiente y que este mismo Estado sea el promotor de la industrialización, lleve la bandera, no sea el sector privado, sino el propio Estado el que fomente, para luego obviamente dejar la actividad privada liderando el proceso general de industrialización. Entonces, si pensamos el rol del Estado dentro del proceso de industrialización, para Prebisch tiene un rol clave, es decir, es el Estado el que tiene que estar presente fomentando este proceso. Vamos a pasar ahora entonces a lo que son las preguntas de múltiple opción para reforzar los conceptos aprendidos sobre la teoría de Raúl Prebisch, la estratificación global, la teoría de la dependencia y demás. La primera pregunta nos va a decir: uno de los hechos centrales que impulsó las reflexiones de Prebisch fue la crisis de 1929. ¿Por qué fue así? Un poco de historia. Vamos a ver que la crisis de 1929 estalla en Estados Unidos, en la bolsa de Nueva York, con el Jueves Negro, y luego rápidamente por la ya interconectada economía internacional que había para la época, se va esparciendo hacia todos los países, provocando una crisis económica de magnitudes nunca antes vista. La destrucción económica fue realmente muy grande, Europa le costó mucho tiempo, de hecho muchos de los fenómenos que sucedieron después, entre ellos la Segunda Guerra Mundial, fueron hijos de esta gran crisis de 1929. Entonces, ¿por qué fue esta crisis de 1929 uno de los disparadores de la reflexión de Raúl Prebisch? Vamos a empezar obviamente por la respuesta incorrecta para ir reflexionando sobre por qué esto no era así y llegar así entonces a las respuestas correctas. La letra B nos va a decir que porque antes de la crisis, América Latina crecía importando materias primas y después de la crisis la demanda de tecnología cayó. Esto puso fin al modelo de ISI, es decir, industrialización por sustitución de importaciones. Claramente esto no ocurrió, la demanda de tecnología no cayó, de hecho es algo que ha sido comprobable y lo podemos ver a diario. La tecnología es lo único que permite a los países continuar creciendo de manera permanente, con lo cual la demanda de bienes tecnológicos cada vez es mayor. Por lo tanto, si bien es cierto que América Latina crecía importando materias primas, no es cierto que las demandas por tecnología habían caído. De hecho, lo que postulaba Prebisch era que justamente a cada vez mayor cantidad de materias primas para comprar la misma cantidad de tecnología. La letra C nos va a decir por su parte que fue un hecho central porque para Prebisch el modelo de desarrollo que debían seguir los países latinoamericanos era el que se construyó antes de 1929. Bueno, justamente lo contrario. De hecho, el sistema que se construyó antes de 1929 fue el origen del deterioro permanente de los términos de intercambio. Es decir, todo lo que se había hecho hasta ese momento era reasignar las posiciones y los juegos que podía cada país llevar a cabo en la economía internacional, y eso es en definitiva lo que condenaba a los países latinoamericanos a producir materias primas y bienes primarios, con lo cual fomentaban, impulsaban y potenciaban su condición de países en vías de desarrollo al no poder industrializarse, dado que los bienes industriales provenían de los países centrales. La letra D, por su parte, para Prebisch, América Latina había también como objetivo detener las crisis económicas de los países centrales. No, Raúl Prebisch no pensaba que una de las misiones de los países latinoamericanos era contener las crisis en los países centrales, sino cómo hacemos nosotros, cómo hacemos los países latinoamericanos para poder crecer y para poder desarrollarnos y que nuestras sociedades tengan cada vez una mejor calidad de vida, independientemente de lo que ocurriera en los países centrales. Es un poco lamentable el rol que le aplica o que le deja Prebisch a las potencias centrales al decir que, bueno, en realidad ellas fueron las que condenaron a nuestros países a su desarrollo
Y ahora lo que había que hacer era cambiar ese modelo, pensando sobre todo en nosotros mismos y independientemente de lo que pasara en las economías centrales. Por ende, obviamente la D tampoco es correcta. Y finalmente la letra E, porque la crisis de 1929 implicó la aparición del sistema socialista. Esto es altamente falso. La revolución rusa que implementa ya el sistema socialista aparece en 1917 sin hablar de que mucho antes con los postulados de Karl Marx ya se estaba hablando de socialismo, por lo cual claramente la letra E es incorrecta también. La que nos va a quedar es la letra A, que obviamente es la correcta, pero porque nos va a decir que antes de la crisis América Latina crecía exportando materias primas. Esa era la primera parte de la letra B, que era correcta, y la segunda parte es que después de la crisis la demanda mundial de sus productos cayó, lo que hablábamos en una de las resoluciones, es decir, los países centrales empiezan a producir también sus materias primas y su alimento para no depender exclusivamente de un país periférico y que en el caso de guerra, al cortarse ese suministro, provocar una situación de vulnerabilidad. Entonces, a una mayor oferta de bienes primarios y de bienes agrícolas, obviamente su precio cayó. Y esto puso fin al modelo de exportación primaria o el modelo que es conocido en nuestro país como agroexportador. Es decir, podemos vivir de manera permanente nosotros exportando materias primas y trayendo materiales manufacturados o bienes manufacturados de los países centrales. Vamos entonces ahora con el ejercicio número 2. La pregunta nos va a decir que uno de los medios que proponía la teoría de la dependencia para romper la lógica del deterioro de los términos de intercambio era, ¿cuál era entonces uno de los elementos claves o uno de los medios a través de los cuales romper con esta lógica del deterioro permanente? El deterioro permanente nuevamente implicaba esta caída constante de los precios y de los términos en los cuales se intercambiaba y que cada vez necesitábamos más bienes primarios para traer la misma cantidad de bienes manufacturados. Vamos con las incorrectas. La letra B va a decir a través de la industrialización, pero el Estado nunca ha podido cumplir un rol clave. Para Prebisch, ya lo hemos discutido, era el actor principal, la vedette del proceso de industrialización era el Estado. Era el Estado el que debía promover el proceso de industrialización. Por lo tanto, la B es incorrecta. La C a través de la desindustrialización, ya ahí vemos claramente la respuesta incorrecta porque la clave era industrializarse. La letra D a través de la creación de una nueva cultura del trabajo. Prebisch no hablaba de culturas del trabajo. La letra E, la creación de instituciones fuertes que respetaran las leyes del comercio internacional. Bueno, justamente lo contrario. Las leyes hasta ese momento del comercio internacional lo que habían hecho era reforzar la condición subdesarrollada de nuestros países. Por lo tanto, la letra A, que es la que queda la correcta, es a través del proceso de industrialización donde el Estado cumplía un rol clave. Vamos a pasar finalmente al ejercicio 3. La pregunta que se plantea aquí dice, bueno, los nuevos estudios sobre los ciclos económicos implicaron algunas correcciones a la teoría de la dependencia de las teorías y a los postulados de Prebisch. ¿Por qué esto fue así? ¿Por qué ocurrió de esta manera? Si recuerdan el video, hablaba de, tener nuevos datos y tener nuevos elementos mucho más fiables a la hora de poder estudiar los procesos y los ciclos económicos. Entonces vamos a ver que para la respuesta A, que es incorrecta, los nuevos debates disponibles permiten afirmar lo que Prebisch postuló para el periodo previo a 1929. Bueno, el video claramente nos mostraba que no, que justamente en ese periodo previo a la guerra era incorrecto. Los nuevos datos disponibles, que es la letra B, permiten confirmar lo que Prebisch postuló para el periodo previo a 1929, sin embargo refutan lo que ocurrió en el periodo posterior. Bueno, esto claramente no ocurre así porque el periodo posterior es el periodo de Prebisch y es el que él analiza de manera presencial y que vive este periodo y desde donde empieza a estudiar su teoría. La letra D, que dice a partir de los datos de mejor calidad, podemos decir que Prebisch se equivocó en todas las previsiones, en todos los momentos históricos. Sin embargo, eso invalida su teoría. Bueno, no. Claramente lo que vamos a ver es que si bien hay una corrección, todo lo que el video nos mostraba, que si bien había una corrección a los postulados en determinados periodos históricos, la teoría en general era correcta. La letra E va a decir que a partir de la disponibilidad de las nuevas tecnologías podemos proyectar escenarios futuros y eso confirma que Prebisch tenía razón. Sin embargo, esas proyecciones solo sirven para el futuro, no nos permite estudiar lo que pasó antes de 1929. Esto es incorrecto también porque otro de los elementos que nos mostraba el video era que si bien en una de las partes de la historia Prebisch estaba equivocado porque había saltos y había mejoras en los términos de intercambio, en la película en general desde antes de la Primera Guerra Mundial hasta nuestros días, en términos relativos, los términos de intercambio habían caído para todo ese periodo.
Por lo tanto, la única que nos queda como correcta entonces es la letra C, porque a partir de la disponibilidad de datos de mejor calidad se pudo estudiar con mayor precisión lo que ocurrió con los ciclos económicos previos a la crisis económica de 1929. En función de esto, los análisis previos sobre el periodo anterior de 1929 no eran del todo acertados, que es distinto a decir que eran incorrectos. No eran del todo acertados porque en algunos determinados periodos los términos de intercambio habían mejorado, pero en la gran película, en todo el escenario y en toda la línea de tiempo de antes de la guerra hasta nuestros días, los términos de intercambio habían caído. Hemos llegado al final ya de la teleclase, hemos pasado por los conceptos del módulo, hemos visto la situación problemática, hemos abordado la resolución y las preguntas con múltiple opción. Para cerrar ya y terminar de repasar todo lo aprendido hasta aquí, vamos a ver cuáles fueron los conceptos adquiridos y cuáles son los conceptos claves que deberían quedarnos luego de esta teleclase. El primero es el de estratificación social, que abarca todo lo que hemos estudiado hasta aquí en esta teleclase y que es básicamente cómo se categorizan grupos enteros de personas al interior de cada una de las sociedades, que es una categoría de estudio, es decir, que todas las sociedades tienen su sistema de estratificación social y que a su vez esta estratificación social no solo se da al interior de cada país, sino que dentro de lo que es la sociedad de los países, dentro de lo que es el mundo, esto también ocurre y hay una estratificación a nivel global. El segundo concepto es la clase social, que es una de las manifestaciones históricas de la estratificación social, es decir, una de las formas en las cuales se puede estratificar a las sociedades, es una de las más abiertas y es una de las que mayor movilidad permite y a su vez es la más difundida hoy en día. Y por último, la estratificación global, al cual hacíamos mención, que es cómo se categorizan a distintos grupos, pero ya de países y no de personas, pensando en cómo se proyecta la estratificación global dentro de el panorama mundial, la estratificación dentro de cada sociedad en el panorama mundial. Esto ha sido todo por hoy. Ha terminado entonces hasta aquí el módulo 3, la teleclase del módulo 3 de esta materia de Sociología General. Espero que hayan aprendido mucho y que las reflexiones hayan servido. Muchas gracias y hasta pronto.